Hola, buenas y dominicales tardes a todos. De paso me van diciendo cómo se ve el video, que hay luces y qué sé yo, tenemos que ver. Hoy es de día, tenemos una luz LED de por allá blanca y por acá la luz solar. Se nos ponemos en el horno cuando tengamos que dar clase a las 20:30, 21 y no sé qué vamos a hacer. Bueno, vamos a hablar hoy de vector gradiente. Algo que ustedes tienen introducido sin decirlo en el video número 2 de diferenciabilidad de la cursada 2020. Si una función es diferenciable en un punto, se llama función vectorial gradiente o función vector gradiente en dicho punto a la función cuya expresión es la derivada parcial evaluada y la derivada parcial con respecto a y evaluada. Un vector cuyas componentes son las derivadas parciales. Si lo evaluamos, es el vector gradiente en el punto. Ahora, si lo dejamos en general con las formulitas, es la función vector gradiente. En el ejercicio número 8 del TP, a ustedes se les presenta la función f de variables x e y, cuya expresión es exponencial, cuyo exponente es un binomio x cuadrado más y cuadrado. Ya sabemos, polinomio compuesto con exponencial, esta función es diferenciable en R2. O sea, le podemos calcular el vector gradiente en cualquier lado. Muy bien, vamos con el vector gradiente. Planteamos las expresiones de las derivadas parciales en general, ahí ya la tenemos, y ya podemos pensar en la función vector gradiente. Entonces, función vector gradiente, ese triángulo para abajo se llama símbolo nabla, operador nabla se le dice. Sus componentes son las expresiones de las funciones derivadas parciales. Con respecto a x va primero y con respecto a y la segunda. Y se termina. Este es el vector gradiente. Hay más vale, obvio, muchas páginas de teoría que nos muestran la utilidad de esta función vectorial gradiente, que es uno de los aspectos los que vamos a ver hoy. Muy bien, en el punto. Acá me dicen en el ejercicio 8, encontrar la ecuación del plano tangente a la gráfica de esa función, una superficie. En el punto, ahí lo vamos a ubicar, ¿cuál es la ecuación del plano que pasa de refilón? Y nosotros lo extendemos más todavía. Esta función gradiente permite calcular el vector director de la recta normal y un vector normal al plano tangente. Tengo mi superficie en el aire, tengo mi plano. Este plano tiene un vector normal, el fibrón. Si yo extiendo el fibrón, tengo la recta normal. O sea que el vector fibrón es director de la recta normal y también normal al plano tangente. Bueno, muy bien. Veamos, ¿qué punto nos dan? X es menos 1, Y es 1, Z no nos dice nada. Epa, epa. Evaluemos la función para menos 1 y para 1. Menos 1 al cuadrado me da 1, Y al cuadrado me da 1, 1 más 1, 2. Esto es E cuadrado. Ahí está mi puntito. 1 para atrás, 1 a la derecha, E cuadrado que es 7 y pico para arriba. Por ahí arriba anda nuestro puntito. Evaluemos la derivada parcial con respecto a x en nuestro puntito. Pero necesitamos nada más que x e y, las dos primeras. Bueno, 1 más 1, 2, como hicimos recién, 2 por menos 1, menos 2. Esto me da menos 2e cuadrado. Evaluemos con respecto a y. Menos 1 por acá, 1 por acá, 1 por acá. Hago la cuenta, 2e cuadrado. La función vector gradiente evaluada para x e y de nuestro puntito nos quedó expresada como el vector cuyas componentes son menos 2e cuadrado y 2e cuadrado. Con este vector y con este punto, primero, y con este vector, yo te armo el plano.
¿Cómo era el cuento del plano? Plano tangente. Z era el valor de la función en el puntito, este es el machete teórico, más la derivada con respecto a x evaluada por x menos x del puntito, más derivada con respecto a y evaluada por z menos z del puntito. ¿Ven? Una ecuación lineal con x y con y sería recta. La de un plano, una función lineal de dos variables. El valor de la función aislado en el punto, un término que depende de x y otro término que depende de y. La ecuación de la recta de matemática 1 es tirada un poquito nomás. Muy bien. Fíjense que de acá tenemos todo, che. El valor de la función en el punto, acá está. La derivada parcial con respecto a x, que es negativa, más por menos, pero acá está. X menos la abscisa de mi puntito, menos menos 1. Obvio, hacemos el menos por menos y se acabó. Más derivada con respecto a y, ahí está. Por y menos y de nuestro puntito. Y de nuestro puntito es 1, así que acá estamos con la ecuación cartesiana del plano tangente. Si ustedes ponen esto en el graficador del GeoGebra, el del Google o cualquiera, ahí les sale una grafiquita 3D que tiene que ver con un plano. ¿Qué ocurre con ese plano? Ese plano es la aproximación geométrica de la superficie de la función en el punto que estamos estudiando. Hacer las cuentas con la expresión de la función se complica, pero con la expresión del plano no tanto. ¿Ah? Entonces vamos a ver una aplicación, una utilidad. Veamos una utilidad entonces que podemos dar, que también la tienen ustedes en algunos de los ejercicios del TP. Nosotros inventamos una. Por ejemplo, dice, aproximar, estimar, ¿cuál es el valor de la función? En este punto, menos 1,01 y 0,98. Este no sé cuánto vale. Se me complica mucho hacer las cuentas acá. Obvio. Siglo XXI. Ustedes tienen la calculadora. Metés en la calculadora y tenés con 14 decimales el resultado. Imagínense hace 300 años cuando los matemáticos la cranearon y pensaron esto. En la época de las velas, el plumín, el tintero y el papel secante. ¿Ah? Pero la noción es que con el vector gradiente yo puedo establecer la ecuación del plano tangente y con el plano tangente voy a aproximar el valor de la función. ¿Cómo hago? Y yo no estoy exactamente con x igual menos 1 e y igual 1. Estoy con x casi igual a menos 1 e y casi igual a 0,98. Muy bien. Yo voy a plantear esto. El valor de la función en el punto complicado donde usted me dice, yo lo voy a aproximar con el valor de la función linealización en el punto cercano donde tengo preparada la ecuación del plano tangente. ¿Quién es la función de linealización? El plano tangente es la representación gráfica, el dibujito de la función linealización. ¿Cuál es la fórmula de la función linealización? Esa que tenés acá en el plano tangente. Plano tangente es el dibujo, la superficie plana, que es la representación gráfica de la función de linealización. Una formalidad en lo que se refiere al cálculo. Entonces, ¿qué decimos? La función evaluada en este punto, que es complicado hacer directamente las cuentas si es que no usamos la calculadora, la podemos hacer por acá. Entonces digo yo, e cuadrado, primer término una constante,
menos 2e cuadrado y ahí sustituyo. Mi valorcito x es este, yo lo pongo acá adentro, menos, dice por acá, o más, perdón, 1, y luego continúa, más 2e cuadrado por y menos 1. Y para mí es 0,98, punto complicado, menos 1. Obvio, después de acá sí que hacemos la cuenta con la calculadora porque ya no se puede más. No tengo calculadora, no tengo ganas de usarla, se le acabó la pila. ¿Cómo entrego el ejercicio yo? ¿Cómo lo hago en la entrega? Y bueno, achicá hasta donde pueda y no te compliqué la vida de más. El valor de la función estimado es aproximadamente e cuadrado menos este numerito. Acá hacemos la cuenta. Más este otro numerito y acá hago la cuenta. Y lo dejo ahí, ya está. Ahora es cuestión de apretar botones con la calculadora. Entonces, resumiendo, las funciones diferenciables son lo que admiten vector gradiente. Y sus gráficas, la gráfica de las funciones diferenciables, son lo que admiten plano tangente. Y también recta normal lo agregamos nosotros a título informativo. ¿Para qué se usa eso? Y para aproximar bastante bien el valor de la función en un punto próximo al punto que se llama de desarrollo, al punto con el cual yo construyo todo. Cuanto más cercanos sean estos valores al punto de desarrollo, mejor. Mejor va a ser la aproximación todavía. Bueno, ¿qué necesitas? Necesito la función de linealización. ¿Cuál es la fórmula de la función de linealización? La misma fórmula con la que plantea su representación gráfica, que es el plano tangente. El valor de la función en el punto de desarrollo más la derivada parcial evaluada en el punto de desarrollo con respecto a x por x menos x del punto de desarrollo, más la derivada con respecto a y evaluada en dicho punto por y, acá tenemos que arreglar la macana, menos y del punto de desarrollo. Z interviene solamente acá. Discúlpenme, por favor, aquel lapsus. Entonces, justo me pidieron estimarla en este valor. Che, menos 1,01 está ahí nomás de menos 1. 0,98 está ahí nomás de 1. Yo uso este punto. Con este punto armé la expresión de la función de linealización, o si querés, la ecuación del plano tangente. Hice las cuentas, calculadora, buenas noches, Bariloche. Obvio, ustedes con su calculadora a modo de control pueden tomar estos dos valores, reemplazarlos acá y calcularlos con todos los decimales. Hagan esta cuenta con su calculadora. Si no metimos la pata, y qué sé yo, los primeros 2, 3, 4 decimales tienen que coincidir. No puede haber una diferencia grande. Es una buena aproximación el plano tangente porque los valores de cálculo que nos dieron son muy próximos a los valores de desarrollo de la expresión de la función y de la ecuación del plano tangente. Ejercicio 8, ejercicio 9 y ejercicio 10. Esta sería la primera parte de vector gradiente. No es la única aplicación. ¿Cuál sigue? Derivada direccional. ¿Qué son las derivadas direccionales? Dijimos, el dominio de una función diferenciable es un subconjunto de R2, a veces R2 completo. Nosotros aprendimos derivadas en dos direcciones privilegiadas. Con respecto a x, siguiendo al eje x, y con respecto a y, siguiendo al eje y. Ahora, ¿por qué no podemos derivar en diagonal? Siguiendo una diagonal para atrás, una diagonal que está más cerca del eje X, una diagonal para adelante y para la izquierda. Tenemos infinitas diagonales. Hay más derivadas en R2. En matemática 2, izquierda y derecha era la única complicación. En cambio acá, como vimos en un límite, si yo estoy en un punto, tengo infinitos caminos para llegar a ese punto. Lo mismo pasa con las rectas. Un punto en el plano XY, hay infinitas rectas que pasan por él.
y con cada recta yo puedo plantear una derivada siguiendo la dirección de esa recta. Eso en el próximo video.